Arranca campaña presidencial. Ceballos, Maduro y Machado encienden motores en medio de normativas del Consejo Nacional Electoral. Buscando legitimidad, la apuesta del madurismo en el diálogo con Estados Unidos. Panamá clama por la voluntad popular. Mulino desea que se escuche a los venezolanos el próximo 28 de julio. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato vamos a compartirles las informaciones más destacadas de este 4 de julio. Como se esperaba, la campaña electoral por la presidencia inició este lunes. El primero en mostrarse públicamente fue el candidato Daniel Ceballos, quien recorrió Caracas a bordo de un tractor, mientras que la primera aparición de Maduro fue en el estado Zulia, en medio de grupos musicales. Y la líder de la oposición, María Corina Machado, también se hizo presente. Estuvo acompañada por sus seguidores en el este de la capital. Por otra parte, el CNE publicó 19 normas que deberán cumplir los 10 candidatos. En medio del inicio de esta campaña marcada por la tranquilidad, el CNE detalló estas normas. A partir de este jueves no se permitirán las expresiones de odio o llamado a la violencia que puedan atentar contra la paz y tranquilidad del país. Se hizo igualmente un llamado a los medios de comunicación de informar con imparcialidad, para lo cual Conatel mantendrá constante monitoreo sobre las redes. En otro ámbito, el comando de campaña de Edmundo González Urrutia aseguró que la coalición está lista para sumar a los testigos y miembros de mesa entrenados y conformados en más de 55,000 comanditos. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado pidió este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la comunidad internacional se mantenga vigilante en los comicios y recordó los mecanismos de amedrentamiento durante la precampaña, como cortes de electricidad, suspensión del suministro de gasolina o el cierre de negocios de personas que apoyan las giras. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, aseguró que el nuevo diálogo entre el gobierno nacional y los Estados Unidos es un reconocimiento implícito de la administración norteamericana a una eventual victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales, pese a que factores de la oposición sostienen que se trata de un acercamiento para definir los términos de una transición. Joan Álvarez nos trae los detalles. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que el nuevo diálogo entre el gobierno nacional y los Estados Unidos es un reconocimiento implícito de la administración norteamericana a una eventual victoria de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales, pese a que factores de oposición sostienen que se trata de un acercamiento para definir los términos de una transición. Es un tema de gobierno a gobierno. Los lavaperros se quedan a un lado, gobierno. Y la oposición, ceros y cero errores. Entonces ellos llegan y se dan ánimo. Ajá, Nicolás se va a reunir con los gringos porque va a entregar. Perro. Ay, ¿por qué los gringos van a hablar con el que va a entregar y no con el que va a recibir? Para el consultor político Osvaldo Ramírez, el principal objetivo del madurismo es un reconocimiento a la legitimidad de origen del gobierno, que buscan refrendar el próximo 28 de julio, a pesar de las altas probabilidades de una derrota frente a su principal contrincante, Edmundo González Urrutia. El oficialismo está claro. Has tenido 25 años en el poder y aspiras a permanecer en el poder 6 años más. Necesitas además que la elección sea reconocida por la comunidad internacional para que logres tener la posibilidad cierta de reinserción financiera en los mercados internacionales. Del lado de la comunidad internacional tú tienes un elemento fundamental y ese elemento es la migración. Este escenario de continuidad administrativa es menospreciado desde la plataforma unitaria y la mayor fuerza opositora representada por María Corina Machado, que sostienen contar con los votos suficientes para lograr una victoria por amplio margen en los comicios por venir. Hay alegría, pero hay prudencia. Esa prudencia es entender que estamos en una situación que nos lleva a pensar que tienes una oportunidad de oro como jamás has tenido en 25 años. Y esto me permito aclararlo. La oposición en 25 años jamás tuvo estos niveles de ventaja sobre el oficialismo, más allá de tenerlo en alcaldías puntuales o no. Esto no existía. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela.
La organización no gubernamental Espacio Público ha lanzado una grave advertencia sobre una creciente ola de persecución y hostigamiento contra periodistas en Venezuela. La ONG detalla la intensificación de detenciones arbitrarias y amenazas dirigidas a los profesionales de los medios de comunicación social. A pocos días de las presidenciales. Génesis Pérez con los detalles. Según un comunicado emitido por Reporteros Sin Fronteras, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha implementado diversas estrategias para limitar el acceso a la información e impedir el cubrimiento mediático por parte de periodistas durante este periodo electoral. En este mismo contexto, la ONG Espacio Público hizo un llamado a la protección y al apoyo de los periodistas venezolanos que en medio de las amenazas siguen comprometidos con brindar información a los ciudadanos. En medio de la tensa atmósfera preelectoral que vive el país, periodistas y medios de comunicación han alzado su voz exigiendo garantías para una cobertura informativa plural, amplia y oportuna de las próximas elecciones. Cabe resaltar que estas nuevas denuncias se dan luego de que el mandatario se refiriera a varios periodistas, como es el caso de Mari Montes, Orlando Avendaño y Emmanuel Rincón, señalándolos de pertenecer a la derecha fascista. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en televisión nacional, en cadena nacional, hizo una amenaza directa contra mi vida. Si yo soy fascista, entonces no sé en qué convierte a las personas que amenazan con asesinar a escritores, activistas, filósofos, periodistas y políticos que adversen a ellos. En líneas generales, los contextos electorales siempre han sido contextos en los que aumentan el número de casos, especialmente cuando hay periodistas que están haciendo cobertura de calle. Una de las cosas que viene ocurriendo en el último tiempo es que no solo se están persiguiendo a los periodistas, sino, como te decía, también a fuentes de información. Es decir, se están abriendo procesos judiciales a usuarios de redes sociales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa también ha manifestado su preocupación por el ambiente de censura y hostigamiento que dificulta acceso a información veraz y completa para la ciudadanía. Demandamos del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo acciones ejemplarizantes frente a quienes atenten contra el derecho a la información, además de un posicionamiento público que reconozca la relevancia de la cobertura y su compromiso con las garantías legales y constitucionales en relación a este derecho. Debido a todas estas denuncias, organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, así como gobiernos de otros países, han exigido al gobierno de Nicolás Maduro cesar con estas prácticas represivas para garantizar la libertad de prensa y un proceso democrático en las próximas elecciones del 28 de julio. Génesis Pérez, Somos Impacto Venezuela. El presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, confirmó que la cúpula empresarial se ha reunido bajo discreción con la mayoría de candidatos opositores a la presidencia de Venezuela. Invitó al mandatario Nicolás Maduro a discernir con el sector, pues considera que en el país se le debe quitar la demonización al diálogo. Marinet Glock con los detalles. Adán Celis confirmó que a Fede Cámaras han acudido a reuniones discretas candidatos como Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri, Enrique Márquez, Benjamín Rauseo y la líder opositora María Corina Machado. Por cierto, invitó al presidente Nicolás Maduro. No lo había, nunca la hemos sacado, históricamente. El sentido es que los candidatos nos digan a nosotros cuáles son sus ideas y nosotros decirle al candidato las nuestras. Que para eso que está la reunión. Lo demás, no, si no hay que hacer entonces un evento en otro lado, un circo. Nosotros representamos a los 14 sectores más importantes del país y a las 21 regiones del país. ¿Se han reunido con ella? También estuvo en Fede Cámaras, claramente. Estuvo reunida con nosotros. ¿Qué discutieron en la reunión? Discutimos de todo el país, de su posición económica, la nuestra, las coincidencias que tenemos. Un intercambio normal. Hay que quitarle la demonización a las reuniones de la gente. Desde el estado Táchira, Celis aplaudió las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Exigió que sean en el marco del respeto y reconocimiento de las partes. Condenó además el cierre de establecimientos por temas políticos. Y también, evidentemente, seguir trabajando con él todo el tema de sanciones. Las sanciones también son un peso importante en la economía. Y en conjunto, es el cambio del modelo económico más
la flexibilización de sanciones lo que va a producir es una palabra que es la que estamos buscando todos los venezolanos, de generar confianza hacia el exterior para que nos llenemos de inversión, para que nos llenemos de empresas, para que nos llenemos de oportunidades y logremos de una vez por todas terminar de parar esa cantidad de venezolanos que se están yendo al país. Como hemos siempre dicho, Fedecámaras quiere ponerle un tapón, la empresa privada le quiere poner un tapón al tapón del Darién, para que los venezolanos no solamente dejen de irse, si empiecen a regresar. Cabe destacar que la asamblea anual número 80 de Fedecámaras será aquí en la ciudad de San Cristóbal del 16 al 18 de octubre del año en curso. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto Venezuela. Vamos a conocer qué es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: que se escuche la voluntad del pueblo. Es el mensaje de José Mulino, presidente de Panamá, para las elecciones del próximo 28 de julio. José Raúl Mulino, nuevo presidente de Panamá, expresó que desea se escuche la voluntad del pueblo el próximo 28 de julio. Recalcó que la comunidad internacional está muy pendiente de eso, de los comicios presidenciales. Destacó también que los venezolanos encabezan la lista de los 1.300 migrantes que por día cruzan de Colombia a Panamá a través de la peligrosa selva del Darién para llegar a los Estados Unidos. Reconoció que las relaciones diplomáticas con Venezuela están un poco disminuidas, pero destacó que Panamá tiene un intercambio comercial muy alto y una enorme cantidad de empresarios panameños depende de esos comercios. Volker Turk le aclara al Estado que su trabajo no es selectivo y le pide garantías de transparencia para las elecciones del 28 de julio. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Turk, recalcó que solo cumple con sus funciones, tal como lo indican los estatutos internacionales, y en tal sentido debe garantizar un proceso que va en dos niveles, el nacional y el internacional. Por ello, solicita a las instituciones garantías para que el proceso electoral del 28 de julio se desarrolle con total normalidad y bajo los estándares democráticos. Es absolutamente importante respetar el derecho de la sociedad civil y los medios, indicó, para que las autoridades garanticen que el proceso electoral sea inclusivo, transparente y participativo. Todos deben poder ejercer esos derechos sin ningún tipo de injerencia indebida. Jormancito, el hermano del capo del Tren de Aragua, Larry Changa, también está en Colombia. Esto saben las autoridades. Las autoridades colombianas confirmaron que el hermano mayor de Larry, Amaury Álvarez, alias Larry Changa, fue ubicado en Colombia. Se trata de Jorman Euclides Álvarez, de 57 años, quien sería el principal testaferro del líder del Tren de Aragua. El sujeto llegó a Colombia para acompañar a su familiar y se convirtió en parte fundamental de su estructura criminal. De acuerdo con los datos revelados por el diario El Tiempo, alias Jormancito, como le decía su hermano en las comunicaciones interceptadas por las autoridades, estuvo en la misma cárcel de su hermano, la de Tocorón, en Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día, que hoy está relacionada con la crisis migratoria en el Darién. ¿Crees que este bloqueo detenga a los venezolanos que siguen apostando a cruzar la selva? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Lo dudo, buscarán así sea por las carreteras. Ese cierre en el Darién es un negocio para ese gobierno de Panamá. Otros usuarios apoyaron la medida. Muy bien por Panamá y recalcaron que con el cierre del Darién acaban con tantos muertos. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.